Dos religiones se disputan el control de un territorio, ya que, por esas cosas del destino, resulta que es tierra sagrada para sus respectivas religiones. Y obvio, ninguna de estas religiones quiere que lo de la religión contraria la controle. En medio del quilombo, una secta religiosa, la de los ismaelíes, entra para armar aún más quilombo, ya que pese a ser islámicos, son chiíes en vez de suníes. Y como bien nadie sabe, chiíes y suníes se odian desde tiempos inmemoriales, ya que ambos alegan que el Islam se sigue como a ellos se les ocurre, y no como se les ocurre a los otros. La cosa es que, dentro de esta facción de chiíes, están los ismaelíes, que son una facción minoritaria, y nadie sabría de ellos, de no ser porque tienen la extraña afición de matar a los reyes, príncipes y cualquier autoridad que se inmiscuya en sus asuntos. Son considerados por algunos como la primera organización terrorista del mundo, pero en su época se les llamaba despectivamente achachins, por su supuesta dependencia del hachís, una droga obtenida de la resina prensada del cannabis, desde donde, como bien todos saben, también proviene la marihuana. En Occidente, la palabra con el transcurso del tiempo fue derivando a assassin, asesino en español, que es como hoy en día se conoce cualquiera que cometa homicidio. Pero no hay que olvidar que achachin literalmente significa marihuano. Estos tipos, pese a ser tan pocos, no se llevaban bien con nadie. Vivían alejados de las ciudades, en fortalezas construidas en lo alto de montañas inaccesibles para los ejércitos de la época, rodeados estratégicamente de pozos y zonas de cultivo. El líder de la secta era conocido como el Viejo de la Montaña. Bajo el liderazgo de Hassan bin Sabah, el primer Viejo de la Montaña, los asesinos se irían estableciendo en castillos y fortalezas a lo largo de Persia, y más tarde Siria, extendiendo su predicación del Islam a quien quisiera escuchar. Pero Hassan sabía que mediante palabras no podría lograr un cambio real, por lo que en las fortalezas empezaría a entrenar a un nuevo tipo de combatiente, uno nunca antes visto, los feyadines, que en árabe significa literalmente los que ofrecen su vida por otros. Estos eran jóvenes montaraces de la zona, acogidos o secuestrados desde niños, según el punto de vista, e instruidos en sigilo y combate con puñales, entre otras cosas. Como no eran demasiados, no podían formar un ejército regular, por lo que actuaban en grupos de entre 2 a 6 hombres, escuadrones de asesinos, con un total desapego a la vida, que podían pasar años inactivos, conociendo y estudiando a sus víctimas, acercándose y solo esperando la orden de sus líderes para actuar. Suicidas con una sola idea en la cabeza: cumplir con su misión de asesinato a cualquier costo. Estaban muy bien instruidos en el estudio del Islam chií y en el arte del combate cuerpo a cuerpo, siendo así una especie de orden de guerreros religiosos, por lo que son considerados por muchos como los templarios del Islam, con los que tenían muchas cosas en común. Por ejemplo, al igual que ellos, tenían un sistema jerarquizado por función e importancia, que muchos autores aseguran que fue copiado de los asesinos. Eran entrenados para lograr su misión sin miedo a la tortura o a la muerte. Una leyenda dice que un día Hassan hizo que uno de los asesinos se lanzara al vacío desde lo alto de un castillo, y solo para demostrarle a un visitante la fe ciega que tenían en él y en su causa. Se decía que lograban estos grados de lealtad al hacerlo dependiente del hachís, una droga que dejaba al consumidor en un estado muy placentero y susceptible a la manipulación, y que, sumado al montaje de un improvisado jardín secreto escondido en Alamut, repleto de las más bellas mujeres, le hacían creer al acólito que se encontraba en el paraíso descrito por el Corán. A partir de entonces, y mediante la adecuada mezcla de incentivo y dependencia, eran capaces de entregar la vida sin miedo para cumplir las órdenes del Viejo de la Montaña, convencidos de que si morían serían recompensados con el paraíso. Esto es probable que no sea del todo cierto, ya que los asesinos eran gente que necesitaba una gran concentración para poder infiltrarse y cumplir su misión, lo que es poco compatible con los efectos secundarios que causa este tipo de drogas. Pero, fuera verdad o mito, esta supuesta adicción les dio el nombre que los hizo famosos en Occidente. La primera víctima importante fue el líder persa más influyente de la época, el visir Nizam al-Mulk, que, entre otras cosas, era un apasionado seguidor del Islam suní,
haciendo que se enseñara en todas las escuelas que creó para este fin a lo largo del imperio, para así combatir la propaganda chií. Para separarlo de su escolta, un asesino se disfrazó de derviche, una especie de santo devoto del Islam, y cuando estuvieron solos, lo asesinaría de una manera que luego sería la marca registrada de los Saiyajines, con múltiples puñaladas. Un mes más tarde, también moriría asesinado el sultán selyúcida Malik Shah, y bastarían estas dos muertes para que el imperio selyúcida iniciara su lento desmembramiento a causa de las luchas por el poder. Con la caída del imperio, se acababa el principal enemigo de los chiíes en Persia, y sin siquiera haber tenido que enfrentarlos directamente. Fue entonces cuando se expandieron a Siria, en donde se independizarían de los demás ismaelíes y empezarían a denominarse como nizaríes. Lograrían hacerse con el control de varias fortalezas a lo largo de Siria e Irán, siendo la más importante la del Masyar, cerca de Hama, desde donde se dedicarían a ampliar su red de alianzas con cruzados y musulmanes, para así asegurar su sobrevivencia. Pero en Siria no eran los únicos recién llegados. Hace apenas unos años, los cruzados europeos habían ocupado ya todos los territorios con salida al Mediterráneo, desde Anatolia hasta Jerusalén, territorios que hasta entonces eran parte del imperio selyúcida. Por lo que, siguiendo la regla del enemigo de mi enemigo, y por puro pragmatismo, se aliarían momentáneamente a los cruzados, e incluso establecerían lazos con los hospitalarios y los templarios, a los cuales les pagaban un impuesto anual de 2000 piezas de oro. Y al amparo de esta red, empezaron a cometer los asesinatos más famosos en contra de todos los que supusieron un obstáculo para sus fines, o a favor del mejor postor. Asesinatos como el de Khalaf ibn Mulayb, emir de Abamea, con guardias e hijos incluidos, llevado a cabo por un escuadrón de asesinos para así hacerse con el control de la ciudad. Y 20 años más tarde, el de Aksonkor il-Bursuki, gobernador de Alepo y uno de los principales líderes de la yihad. También intentaron asesinar a nada menos que Saladino, que para el año 1174 era el hombre más importante de la región y hombre fuerte del Islam suní, intentándolo 2 veces pero sin éxito. Saladino entonces sitió el Masyaf con la intención de borrar para siempre la amenaza que suponían para su vida, y cuando parecía ya todo perdido para los nizaríes, inexplicablemente se retiró y levantó el asedio. Se dice que la noche anterior, asesinos se habían colado dentro de su tienda de campaña, sin que sus guardias se enteraran, y le habían dejado a un lado de la cama un poema clavado con un puñal. Una advertencia escalofriante, pero muy inteligente, que Saladino comprendió a la perfección. Por esta vez los asesinos nizaríes se habían salvado, pero por muy poco. Su racha de asesinatos no se detuvo en todo caso, llevando a cabo en el año 1192 uno de sus asesinatos más famosos, y que en ese entonces tuvo una gran repercusión en Europa: el asesinato de Conrado de Monferrato. Conrado había sido recientemente nombrado como rey de Jerusalén, aunque la ciudad siguiera en manos de los musulmanes. Pero unos días antes de la coronación, volvía a casa después de una cena, cuando fue emboscado por 2 asesinos, que le clavarían sus dagas en el costado y en la espalda. Conrado moriría ese mismo día a causa de las heridas. Las razones detrás de este asesinato nunca se aclararon del todo, pero la más probable causa parece ser que fuera un asesinato político pagado por algún líder cruzado, probablemente Ricardo Corazón de León, quien tenía una larga enemistad con Conrado, pero esto nunca llegó a comprobarse. Pero una nueva amenaza surgía desde el este. Hulagu Khan, a la cabeza de la horda dorada de los mongoles, había lanzado una gran ofensiva sobre Persia, arrasando con decenas de fortalezas controladas por los nizaríes, incluyendo la principal, el Alamut, en el año 1256. Los pocos sobrevivientes fueron en su mayoría asesinados en el acto, y el resto capturados en venganza por el asesinato de Chagatai, el segundo hijo de Gengis Khan. Esto pillaba mal parado a los asesinos en Siria, que estaban siendo aniquilados en ese entonces por los mamelucos suníes. Y si era tan listo, ¿por qué se murió? Con esto se acababa el poder de los nizaríes, pero no su existencia. Sus descendientes y simpatizantes se diseminarían por Oriente Medio, viviendo desde entonces en pequeños grupos, bajo la constante amenaza de los musulmanes ortodoxos. Con todo, lograrían sobrevivir, experimentando un resurgimiento en la India y en África en el siglo XVIII, y perdurando hasta estos días. Eso sí, convertidos en algo completamente diferente.
El actual líder de los ismaelíes ya no lleva el título del viejo de la montaña, ni vive en una fortaleza en medio del desierto. Su actual título es de Aga Khan y vive rodeado de lujos, a causa de las generosas contribuciones de los más de 15 millones de seguidores del Islam ismaelí, los cuales, por cierto, tampoco se dedican al siempre excitante pero ilegal negocio de los asesinatos. Si te gustó el video, no olvides dejar un comentario y suscribirte. Hasta la próxima entonces, chao.